Bienvenido a su programa Una cita con la Biblia. Avanzamos con nuestro programa de primer nivel del discipulado en su cuarta unidad. En esta oportunidad estaremos escudriñando la escritura y aprendiendo el tema las ordenanzas de la iglesia. Nuestra habitual lectura la encontramos en Mateo 26, del 26 al 29. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: Tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: Bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. A manera de introducción sobre el tema de las ordenanzas de la iglesia, en esta sesión estaremos estudiando las ordenanzas de la iglesia o sacramentos incluidas en nuestra declaración de fe que oficialmente funciona en la Iglesia de Dios. Estas ordenanzas son el bautismo en agua, la Santa Cena y el lavatorio de pies. Todas estas ordenanzas están basadas en las Escrituras. De hecho, la Iglesia de Dios sostiene hoy, como siempre ha sostenido, la Biblia completa debidamente interpretada en el Nuevo Testamento como la única regla de gobierno y disciplina. En algunas ocasiones ha sido necesario que la Asamblea General investigue e interprete la Biblia para determinar las enseñanzas de la Iglesia sobre los diferentes temas, pero siempre con el propósito y la intención de fundar nuestras enseñanzas estrictamente en la palabra de Dios. El primer tema que vamos a evaluar, a estudiar, se encuentra en lo que es el bautismo en agua. La palabra bautismo viene del griego baptizo, que significa sumergir. Es un rito distintivo de la fe cristiana que expresa la unión del creyente con Cristo y que debe ser practicado por todo aquel que confía su vida a Él. Gálatas 3, 26, 28. El simbolismo del bautismo es un acto mediante el cual estamos manifestando a los demás nuestro cambio de vida al darle sepultura al hombre de pecado que reinaba en nosotros. Colosenses 2:12. En el bautismo damos testimonio público de nuestra fe y salvación adquirida por nuestro Señor Jesús. Hechos 8:36, 38. Por el bautismo anunciamos que hemos muerto a nuestra vieja naturaleza y a los pecados a los que servíamos antes de que aceptáramos a Cristo como nuestro Salvador personal, porque los que somos muertos al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Romanos 6:2. Este acto nos identifica, en fin, con la muerte, la sepultura y resurrección de Cristo. Romanos 6:3, 5. Jesucristo es el máximo ejemplo que nos da la palabra de Dios para entender que el bautismo es también un acto de obediencia pública, administrado posteriormente a nuestra salvación. Mateo 3, 11, 16. En estos pasajes podemos ver que el pronunciamiento de Jesús no fue arrepentimiento, sino conviene que cumplamos toda justicia. El obedecer su palabra trajo como consecuencia una bendición grande al corazón que entiende la necesidad del bautismo. El bautismo en agua nos es
un medio para alcanzar la salvación, sino un acto solemne de la vida cristiana, que encierra tres aspectos importantes de la nueva relación con Dios. En primer lugar, es un testimonio público de nuestra conversión. Seguidamente, digamos que es una semejanza con la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Y en tercer lugar, es un acto de obediencia a la ordenanza específica del Señor. En cuanto a la forma bautismal, aparentemente se podría dar una dualidad en cuanto a la fórmula que se debe utilizar al oficiar el bautismo, puesto que en la palabra aparecen varios textos que hablan del bautismo en el nombre del Señor Jesucristo. Sin embargo, debemos analizar esto detenidamente. La fórmula ordenada es la Gran Comisión. Ahí nos encontramos. Nuestro Señor mandó a sus discípulos bautizar en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Mateo 28, 19. Los apóstoles son los que hablaron de bautizar en el nombre de Jesucristo. Hechos 2:38, 8:16, 10:48 y 19:5. Los apóstoles al hacer esto no estaban desobedeciendo la voluntad del Señor Jesús, expresada en la Gran Comisión. Simplemente estaban expresando la idea de reconocimiento de que Jesucristo debe ser el Señor y Maestro. El rito del bautismo fue un reconocimiento de su obra y autoridad. Al decir en el nombre de Jesucristo, estaban diciendo en la naturaleza, el carácter y la autoridad de la deidad. Significaba que estaban siendo bautizados teniendo a Jesús como la base o fundamento de su bautismo. Esto en ninguna manera era otra forma de bautismo, pues la fórmula única se encuentra en Mateo 28, 19 y fue dada precisamente por Cristo Jesús. ¿Cómo ministrar el bautismo en agua? Hay quienes usan diferentes formas al ministrar el bautismo. Las más comunes son por aspersión, inmersión e infusión. La aspersión significa salpicar con agua a la persona que se bautiza. Infusión lo usaban cuando no había suficiente agua, entonces se mojaba parcialmente, por ejemplo, la cabeza. Y luego la inmersión, que es sumergirse completamente en el agua. Simboliza el sepultar en el agua nuestros pecados y resurgir a una nueva vida en Cristo Jesús. Romanos 6, 4, 5. De acuerdo a la Biblia, el bautismo debe ser por inmersión. Mateo 3, 16, Hechos 8, 38, 39. Se debe bautizar a los regenerados y nacidos de nuevo, a hermanos que entienden el significado del bautismo y están decididos a dar testimonio público de su fe. Marcos 16, 15, 16, Hechos 2, 38 al 41 y 10, 47. La Santa Cena del Señor como segundo punto. Definimos la Cena del Señor como un rito distintivo de la adoración cristiana instituida por el Señor en la víspera de su muerte expiatoria y que consiste en compartir el pan y el vino que simboliza el cuerpo y la sangre de Jesucristo, habiendo sido presentado al Padre en memoria del inagotable sacrificio de Cristo que hizo en favor de la humanidad. Enumeremos algunos aspectos históricos y su simbología. En el Antiguo Testamento encontramos la celebración de la fiesta de la Pascua, realizada por el pueblo judío y que simbolizaba la muerte del Cordero de Dios. Dios estableció en la palabra el orden en que esta fiesta de la Pascua se debería celebrar. Éxodo capítulo 12, versículo del 1 al 11.
Con la fiesta de la Pascua se celebraba la salida del pueblo de Israel de su esclavitud en Egipto durante 430 años. Esta fiesta fue el principio de los días de libertad que el pueblo de Israel empezó a disfrutar. Algunas explicaciones espirituales de la celebración de la Pascua festejaron su libertad de Egipto a través de esta fiesta tan solemne, lo cual es un símbolo de nuestra liberación de la esclavitud del pecado y del mundo por medio de la sangre derramada. Otro elemento importante es que esta fiesta fue un tipo y una figura del sacrificio del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Tercer lugar, la sangre derramada y puesta en los postes era un símbolo de la cobertura de la sangre de Cristo contra el pecado y el ángel de la muerte. Seguidamente, el pan sin levadura es un símbolo del cuerpo santo y limpio de nuestro Señor Jesucristo. Finalmente, el sacrificio del Cordero, aunque no puede ser menos importante, el sacrificio del Cordero Pascual era un tipo y figura de lo que iba a ocurrir con Jesucristo miles de años después de la liberación del pueblo de Israel. Veamos el punto relacionado con Jesucristo y la Santa Cena o la Cena del Señor. La celebración pascual habría de continuar hasta la primera venida de Cristo. Y fue justamente este propósito el que llevó al Señor a reunirse con sus discípulos la noche anterior a su sacrificio. Mateo 26, 17 al 20. En esta solemne ocasión, Él se reveló a sí mismo como el Cordero, que derramaría su sangre para la remisión de pecados. Mateo 26, 28, Primera de Pedro 1, 18, 19, e instituyó la Cena del Señor, ordenanza que sus seguidores deberán observar hasta su segunda venida. Primera de Corintios 11, 26. Es importante notar que el Señor, al momento de celebrar la cena, simbólicamente estaba realizando desde antes lo que Él viviría en carne propia. Qué terrible sería predecir el momento y la forma de nuestra muerte. Jesucristo, a pesar de ello, se sometió plenamente a la voluntad de su Padre para sufrir por cada uno de nosotros lo que realmente merecíamos. La copa de la cena del Señor simboliza su sangre propia, que fue derramada en la cruz del Calvario. Mateo 26, 27, 28. El pan que Él bendijo representa su cuerpo partido por cada uno de nosotros. Mateo 26, 26. La administración de la Cena del Señor. La cena es una ordenanza debidamente establecida, la cual es el testimonio del creyente ante Dios, mostrando su confianza en la obra eficaz de Cristo en el Calvario. El cristiano victorioso participará de esta cena tanto como le sea posible, porque al hacerlo así está conmemorando la muerte y victoria de Cristo para sí mismo y además obtiene inspiración y seguridad para el conflicto diario. Dada la solemnidad de este acto y su alto significado espiritual, la Iglesia de Dios solo autoriza a ministros con licencia u ordenados para celebrarlo. Veamos algunos elementos relacionados con la administración de la Cena del Señor. En primer lugar, la ocasión. El ambiente que debe prevalecer al momento de esta celebración debe ser de gozo y no de tristeza. Es cierto que el Señor bebió una copa de amargura, pero fue con el propósito de que nosotros pudiéramos beber la copa de gozo. Al mismo tiempo debe observarse una actitud reverente al recordar a través de este acto los sucesos del Calvario.
Inciso B, los elementos. El pan y el vino fueron los elementos utilizados por el Señor. El primero debió ser pan sin levadura, pues así se acostumbraba en la celebración pascual, básicamente porque la levadura en la Biblia simboliza corrupción y pecado. El vino fue seguramente jugo de uva. Es recomendable que la iglesia utilice, de ser posible, estos mismos elementos, los cuales son meramente simbólicos y no se convierten en carne y sangre, como a veces se enseña, ya que al hablar el Señor en Mateo 26, 28, lo hace simbólicamente, por la sencilla razón de que Él aún no había muerto. Tercer inciso sobre la administración de la Cena del Señor, y es el significado de esa ordenanza. La observancia de este sacramento conmemorativo de su muerte no es opcional, sino obligatorio. Constituye un mandamiento del Señor Jesús, cuya desobediencia tenemos que rendir cuentas. Se trata de una ordenanza perpetua, la cual debe ser observada con frecuencia. En 1 Corintios 11, 26 se nos dice: porque todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De modo que la Santa Cena constituye no solo la conmemoración de su muerte, sino que un anuncio de su regreso. Participando dignamente. La palabra de Dios nos instruye a examinarnos con toda diligencia antes de participar de este sacramento santo y de aproximarnos a la mesa del Señor para que podamos estar aptos en limpieza y reverencia, teniendo entendimiento de lo que estamos haciendo. Al tomar la cena indignamente, en realidad se cuenta como pecado, siendo un acto que acarrea condenación. Esto lo encontramos en una lectura cuidadosa en 1 Corintios 11, 27 al 29. El tercer tema que nos ocupa en cuanto a las ordenanzas de la iglesia es relacionado con el lavatorio de pies. No todas las denominaciones o no todas las personas que asisten a la iglesia lo practican. Sí lo hacemos como parte de nuestras ordenanzas, el lavatorio de pies. La Iglesia de Dios es posiblemente la única iglesia cristiana pentecostal considerable que sostiene hoy la enseñanza y practica el lavatorio de pies como una ordenanza del Señor para su iglesia. Es la creencia de la Iglesia de Dios que esta práctica es una premisa bíblica que no ha sido abrogada. Cuando uno lava los pies está haciendo lo que Jesús mandó hacer. Porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis, dijo Jesús. Ya que fue ordenada por Cristo, es considerada una ordenanza de la Iglesia de Dios. Cristo ha dado la promesa a aquellos que lavan los pies de los santos. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. La iglesia primitiva y el lavatorio de pies. Los cristianos del Nuevo Testamento obedecieron al pie de la letra el mandato del Señor respecto al lavatorio de los pies, considerándolo al mismo nivel de obligatoriedad que cualquier otro mandamiento salido de la boca del Señor o de las enseñanzas de los apóstoles. Era tal el énfasis en la práctica de esta ordenanza que llegó a ser parte integral de la vida de servicio de una persona piadosa. Según las indicaciones del apóstol Pablo, una viuda solo era elegible para ser puesta en la lista de las que podía recibir ayuda de la iglesia cuando, además de otras virtudes y prácticas cristianas, hubiere lavado los pies de los santos.
Primera Timoteo 5, 9 y 10. Toda iglesia cristiana que se precie de obedecer y practicar todas las enseñanzas contenidas en el Nuevo Testamento ha de sostener la enseñanza del lavatorio de pies. Tal es el caso de la Iglesia de Dios, cuando proclama su aceptación y práctica de un evangelio que se considera completo. Algunas objeciones sobre esta ordenanza. Las personas que adversan esta doctrina en su calidad de ordenanza recurren a variados argumentos para objetar su validez sacramental. Aquí algunos de ellos. Lavar los pies a los viajeros que visitaban la casa era solo una costumbre oriental, pero con los medios de transporte moderno, esta ya no se usa ni en el propio Israel. Segundo, el Señor recurrió a lavar los pies de los discípulos solo como refuerzo a la enseñanza sobre la humildad que les había estado impartiendo. Fue solo un ejemplo práctico para esa ocasión. Tercer elemento de objeciones sobre esta ordenanza. Lavar los pies de alguien es solo una forma de realizar buenas obras a favor de los demás. Y seguidamente, esta práctica está fundamentada en pocos versículos de la Biblia solamente. En cuanto al primer argumento, puede decirse que en efecto había una práctica social de lavar los pies del visitante inmediatamente que llegaba a la casa. La costumbre social tenía que ver con quitar el polvo de los pies del visitante y darle la bienvenida al hogar. Sin embargo, este no es el caso cuando el Señor lavó los pies. Esta no fue una práctica social, la cena ya se había tomado. La costumbre era lavar los pies al entrar y no inmediatamente después de una comida. Al hacerlo el Señor en esta forma y en ese momento le da un significado sacramental. Juan 13, 4 al 5. Respecto que el Señor lavó los pies de sus discípulos solo para reforzar su enseñanza, efectivamente el Señor dio una lección de humildad a sus discípulos, pero más que un ejemplo para reforzar una enseñanza, estaba influyendo para instituir una práctica que debían seguir, lo cual es también aplicable a sus discípulos de este tiempo. El Señor incluso ha prometido felicidad a quienes sean obedientes a este mandamiento. Eso lo encontramos en Juan 13, 17. La creencia de que no lava los pies de otros simplemente para realizar buenas obras en su favor podría hasta considerarse absurda a la luz de las Escrituras. En los requisitos para que la viuda recibiese ayuda, ella debía haber practicado toda buena obra, además de haber lavado los pies de los santos. Sin ninguna duda, este acto es rechazado porque parece desprovisto de sentido y sin significado para el mundo. Es un acto que humilla y generalmente es despreciado, de ahí la aversión hacia él. Pero la presencia de Cristo santifica los eventos más comunes y torna los elementos más insignificantes en los más valiosos. Contra el argumento de que el lavatorio de pies se basa en unos pocos versículos, solamente diremos que la validez de una doctrina no depende de su repetición y que si es un mandamiento directo del Señor debe obedecerse con toda seriedad y solemnidad. Podemos observar que el mismo Señor repitió 3 veces este mandamiento. Vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Juan 13, 14. Segundo, porque ejemplo os he dado para que como yo os he dicho y hecho, vosotros también hagáis. Juan 13, 15. Tercero, si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis, como dice Juan 13, 17. Así que hemos de apegarnos a las enseñanzas bíblicas
y enseñemos y practiquemos el lavatorio de pies como una ordenanza de la Iglesia. Amado hermano y amigo y hermana que me escuchan, después de analizar esta lección, seguramente estarán deseosos de llevar a la práctica lo aprendido y de someterse a estos mandatos del Señor. Necesitamos entonces hacer parte y ser parte, mejor dicho, de estos eventos en nuestra iglesia para disfrutar de las bendiciones de la obediencia a Dios y cumplir además estos requisitos prácticos es indispensable para seguir adelante en este programa del discipulado. Habrá eventos en los que podrá participar una vez que esté en comunión en su iglesia local. A manera de conclusión y ministración, reciba en esta hora estas palabras. Con la cena del Señor, simbólicamente podemos hacer un alto a nuestra vida cristiana y retroceder al Calvario, en donde trataremos de renovar nuestros votos de amor al Señor. Es un buen tiempo para aplicar sangre fresca del Señor sobre nuestras vidas. Es una muy buena oportunidad de buscar la reconciliación con nuestros condiscípulos o demás miembros de la congregación. Es un buen tiempo para reconciliarnos y ponernos a cuenta con el Señor y de obtener aún milagros de sanidad, liberación y restauración. Nosotros podemos renovar nuestra vida en todas aquellas áreas físicas, emocionales, sentimentales y espirituales. Con respecto al lavatorio de pies, es una buena experiencia que nos ayuda a lograr botar todo orgullo y altivez que se refleja en nuestra vida cristiana, sentir en carne propia la actitud de humildad de nuestro Señor Jesucristo, misma que experimentó con sus discípulos al momento de lavar sus pies. También cumplimos un mandamiento que estableció el Señor, y este mandamiento, siendo cumplido, traerá bendición grande a nuestra vida espiritual. Nos ayudará también a reconocernos plenamente con nosotros mismos, con nuestros hermanos, en aquellas áreas en las que hemos tenido algún desacuerdo. Nos ayudará a limpiarnos el caminar, tanto natural como espiritual, en nuestra vida, si es que hemos sido piedra de tropiezo y caída de alguien. Por otro lado, desarrollará en nosotros la actitud de siervo que el Señor demanda de nosotros. El bautismo en agua tiene la finalidad de dar convicción de que somos nuevas criaturas, regeneradas, transformadas y nacidas de nuevo por medio de Jesús. Hemos dicho claramente que el bautismo nos salva, pero que sí es un acto público de testimonio de nuestra fe en Jesucristo. Acto que lleva consigo convicción de arrepentimiento y deseo de sepultar nuestros pecados en el fondo de las aguas bautismales. Es tiempo entonces, amados hermanos, de sincerarnos con Dios, con usted mismo, con sus discípulos, con sus hermanos, a fin de que sean ministradas sus vidas en todas las áreas donde pudiera haber indicios de orgullo y rebeldía que puedan estorbar su entrega. Quiero orar por sus vidas, recordando lo que Jesús dijo: y os digo que desde ahora no beberéis más de este fruto de la vid hasta que el día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Padre, gracias. Gracias por la vida de los que me escuchan, por su corazón, por sus sentimientos, por sus emociones, por sus deseos, por los pensamientos que transitan su mente y que gravitan en su ser interno para buscarte. Gracias porque en su corazón hay plenitud de gozo,
cuando buscan tu presencia. Instrúyelos, guárdalos, anímalos, fortalécelos, para que cada uno encuentre, Señor, el camino que le has mostrado, el camino de la salvación. Gracias, Señor, por esta enseñanza. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.